Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy vamos a conversar con una licenciada en Economía por la Universidad Nacional del Nordeste. Es también magíster en Gobierno y Economía Política por la Universidad Nacional de San Martín en convenio con la Escuela de Gobierno del Chaco y doctora en Antropología por el programa de posgrado de Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones. María Laura se desempeñó en distintas cátedras de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo actualmente docente por concurso en la Cátedra de Sociología Económica y profesora adjunta también por concurso en la materia Fundamentos de Economía de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. María Laura Pegoraro, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, a vos no te dicen María Laura, te dicen Laura. Sí, así es. Y si vos te tuvieras que presentar, más allá de este currículum, ¿quién es María Laura Pegoraro o Laura Pegoraro? Qué pregunta. Y supongo que soy una persona un poco curiosa, inconforme con las respuestas cerradas. Eso implicó, por eso me fui cambiando de disciplinas o incorporando nuevas miradas en la formación. Y eso, además soy una madre, juego al fútbol, tengo una vida aparte de la académica. Estaba viendo ahora que lo mencionás, claro, porque un tema que tiene que ver con la innovación y la tecnología, cuando te recibiste de licenciada, una cosa que tiene que ver con el desarrollo, exploración decolonial en prácticas agroecológicas, cuando hiciste tu maestría, y después una cuestión ya, un análisis más etnográfico cuando hiciste tu doctorado, o sea que fuiste virando ahí, claro, un viraje desde lo tecnológico, podríamos decir, hacia cuestiones más humanas. Sí, igual cuando empecé en la tesina de grado, investigué la industria de software. Y las preguntas que me quedaron pendientes ahí fueron las que me llevaron a moverme hacia otros lugares, porque la industria de software aparecía como la clave del desarrollo en zonas donde teníamos mucha formación de recursos humanos, pero escaso desarrollo de esa industria, pensando en el 2007, 2008, cuando teníamos un tipo de cambio muy favorable, teníamos las condiciones y no se presentaba ese desarrollo potencial que podría tener. Y bueno, la pregunta de, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no funcionan las teorías que nosotros habíamos aprendido en economía? Fue lo que me hizo desplazarme a repensar el desarrollo. Eso trabajé con los movimientos que se planteaban como una alternativa al desarrollo. De hecho, la tesis se llamaba Las grietas del desarrollo, que es muy buen título. Y después lo que empezó ahí a volver, que había estado presente durante toda la carrera, era, qué pasaba con los sectores populares que aparecían como lo no esperado del desarrollo o el efecto no deseado. Y ahí fueron como muchos desplazamientos humanos que tuve que hacer, no solo disciplinares, y también de muchos sentidos comunes para poder entender
lo que serían las prácticas de las economías populares desde otro lugar. Eso también fue un quiebre, poder moverme hacia la antropología social, empezar a leer otro tipo de teoría social, otro tipo de experiencias, otro tipo de mundos se me abrieron ahí. Así que sí, fue un gran desplazamiento. Bueno, ya mencionaste 2 veces, pero vamos a explicar, vamos a ir al tema directamente que nos convoca acá para hablar un poco de la economía, pero la economía popular. ¿Qué es la economía popular y en todo caso cuál es la diferencia que hay entre la economía informal y la economía popular? Si es que hay alguna diferencia. Y es como, depende de cómo se la mire, ¿no? La economía popular aparece ya a fines de los 90 como un concepto teórico, pero toma fuerza en la Argentina desde el 2010 en adelante, cuando algunos movimientos sociales empiezan a utilizar el concepto para visibilizar actividades que estaban haciendo personas que habían quedado fuera del mercado de trabajo desde la década de los 90 y que se habían organizado. Entonces empieza a ser un concepto de demanda política, de reconocimiento a un sector social específico. Eso en una clave. Dentro del aspecto teórico, lo que se venía discutiendo es qué pasa con esas prácticas que aparecen y que aparecen en los sectores populares preferentemente y que no están contempladas dentro de lo que es la teoría hegemónica del capitalismo, o que explicaba el capitalismo en ese momento. Entonces empiezan a pensarse, Aníbal Quijano es un sociólogo peruano que es uno de los que empieza, o que yo al menos tengo registro, y después empieza todo un movimiento acá también en la Argentina. Acá en la Argentina cobra una relevancia particular en el 2015, donde empieza a plantearse directamente de, bueno, qué es lo que pasa con esas personas que quedaron fuera del trabajo y que se inventaron un trabajo. Y cómo eso empieza a generar nuevas formas de acumulación de valor y nuevas formas de trabajo dentro de un sector particular. Y el concepto que decías de la economía informal, que tiene un uso, ambos conceptos tienen un uso dentro de la opinión pública también, o dentro del sentido común, pero la economía informal empieza a investigarse fuertemente en los 70 ya, que es donde empieza a crujir un poco el modelo de estado de bienestar y la idea de que el trabajo puede organizar a las sociedades. Y desde ahí venimos discutiendo eso. Desde ahí estamos discutiendo eso, sí, así es. Son procesos largos y son procesos sumamente complejos y que se fueron complejizando con los cambios sociales, tecnológicos, la irrupción de Internet, la tecnología y demás, profundizó esos cambios. Pero bueno, la economía informal en principio se trató de una forma de reconocer algo que estaba pasando en África. La Organización Internacional del Trabajo lo toma como un concepto y empieza a desarrollar políticas para combatir esa idea de empleo informal. Entonces el empleo informal ahí surge como una contraposición a la idea de empleo formal, el empleo asalariado. El problema central de todo esto es que no hay mercado laboral que tome o que genere trabajos y que se paguen un salario por distintos tipos de trabajo. Entonces ese problema sigue intacto, en realidad fue mutando la organización social y seguimos pensando en nuestro imaginario que puede haber una organización social asociada a un trabajo asalariado, cuando desde los 90 en Argentina, para un tercio más o menos de la población en condiciones de trabajar, eso no es posible. Claro. Se me disparan muchas imágenes con todo lo que decís, ¿no? Por un lado, esto de que es una problemática que nosotros venimos arrastrando hace 50 años por lo menos, por un lado. Por el otro, se me figuran que hay autopistas por las cuales algunos temas avanzan muy rápidamente y otras calles vecinales por las cuales otros asuntos avanzan muy lentamente. Pienso también en el estancamiento económico que este país viene hablando y hablando con bemoles, con variantes, pero hay evidentemente un estancamiento económico. Se me viene una imagen cuando murió el Papa Francisco hace poco tiempo, uno de sus invitados especiales, uno de los hombres que fue su legado, fue un cartonero y tal vez allí, corregime vos, se puede condensar la imagen de una economía popular
que se formalizó, que se formalizó, digo, porque ahí también se me aparece la imagen del monotributo, es Claro. decir, son todas problemáticas como o asuntos o instrumentos asociados a distintas épocas de este país que buscaban la manera de poder dar alguna respuesta, y esa respuesta total globalizante no llega. No. La pregunta es si hay. Y es la pregunta que nos hacemos todos. En realidad, ahí desde la academia lo que venimos tratando es de generar nuevas preguntas para poder entender un poco más este fenómeno. Lo que sí está claro es que es muy poco probable que desde el Estado unilateralmente se pueda crear una herramienta que pueda resolver el problema del empleo de un tercio de la población en condiciones de trabajar. Eso es poco probable. Sobre todo, incluso quizás es poco deseable. Eso. Sí se viene como pensando qué condiciones se le pueden garantizar a este tipo de trabajo. Por ejemplo, el de los cartoneros, que acá también en Corrientes hay una organización que no está tan consolidada como la de Buenos Aires por el tamaño que tiene la industria en Buenos Aires, que genera desechos que generan las condiciones una cosa más para que se industrial, recicle. digamos. Para que se recicle y se vuelva a utilizar. Nosotros acá estamos lejos, tenemos poca cantidad de residuos y tenemos poca organización social para ese trabajo. El punto que queda ahí como pendiente también es la necesidad de este tipo de trabajos, porque en esta tensión con las tecnologías se habla mucho de determinados tipos de trabajo deseable, y estos trabajos que son poco deseable, es poco probable que un chico de clase media aspire a ser un cartonero, y sin embargo es un trabajo socialmente muy necesario en un momento donde la sostenibilidad ecológica del mundo es un problema. Pero decías recién una cosa que va más allá del cartonero, es decir, hay trabajos que no hay formalidad que demande ese trabajo, pero que la sociedad no existiría sin ese tipo de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿que están condenados a la informalidad? Me parece que no. Ahí me parece que el rol del Estado es importante, pero todavía no estamos dando en la tecla con eso por un montón de discusiones. Primero vos mencionabas el monotributo social. El monotributo social lo que hace es dejar en manos de un trabajador individual el pago de sus aportes, lo cual tiene mucho sentido desde los 90 hasta acá por una individualización del sujeto trabajador. El punto es que el trabajo del cartoneo necesita necesariamente, y ahí toco un poco de oído, necesita de una organización de varios trabajadores para que eso cobre un sentido, no solo de organización, sino en la dimensión productiva, y además para poder generar innovaciones en ese trabajo. Claro. Entonces ahí tenemos un problema de cómo se está pensando el mercado de trabajo y cómo el Estado está interviniendo en estas situaciones. Ahí, mi caso particular de trabajo fue con mujeres que trabajaban en un taller textil en un barrio acá de Corrientes, eso fue la tesis de doctorado. Y en el caso de ellas ni siquiera les era necesario pagar el monotributo social. Primero porque no sabían qué iba a pasar, o sea, no tenían esta perspectiva de futuro de guardar una parte del ingreso para su jubilación, porque las necesidades que tenían eran actuales. Claro. Y el Estado no tenía tampoco las condiciones o no terminaba de armar una organización para que esa posibilidad productiva pueda escalar. Claro. Y ahí se me abren dos caminos de nuevo, ¿no? Por un lado es, bueno, qué posibilidades tiene y qué tipo de sindicalización exige ese nuevo mundo laboral. Y por el otro lado, una discusión de nuestra muy actual es que las generaciones jóvenes que están ingresando al mundo laboral tampoco se plantea un escenario de largo plazo, digamos, a lo sumo se plantea a 2 años, a 3, a 10, como estamos hablando de una exageración, digamos, ¿no? Entonces todo eso también está en un proceso muy, muy grande de cambio, me parece, ¿no?
Claro, y aparte es la idea de estabilidad, de trabajar siempre de lo mismo. En el caso que yo trabajé acá en Corrientes... se está diluyendo, ¿no? Claro, en el caso que de las mujeres con las que yo trabajaba tenían 40 años, entonces sí ya buscaban una estabilidad, pero ellas reconocían que a sus 20, es decir, entre el 2000 y 2010 habrán tenido 20 años, no tenían esa necesidad de pensar a futuro, de pensar cómo sería su vida más adelante, de tener una previsión. Entonces, eso por un lado te marca el problema en términos individuales, de expectativas, de cómo se organiza esa expectativa socialmente, y por otro lado, en lo que decías de la organización sindical, es muy difícil que cuaje, no se me ocurre otra palabra, pero es como, es linda la imagen de cuajar, como que tenga sentido en un determinado contexto social una organización sindical cuando el trabajo está tan disperso, es tan heterogéneo, y las mujeres, al menos las que yo conocí, y en el caso de los cartoneros suele ser más estable, pero en las otras actividades o las de cuidados, que suelen ser las que predominan acá en esta zona, son multitareas. Hacen por un lado una actividad de cuidado, por otro lado hacen una actividad de limpieza y por otro lado trabajan en el taller textil unas horas. Entonces, ¿cómo se van a sindicalizar? Ahí lo que se resolvió a nivel nacional en términos de los movimientos organizados fue la creación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Pero tiene un montón de problemas en esto, son trabajos heterogéneos, no tienen un aporte, son pocos los que aportan el monotributo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sostener un sindicato si no hay una patronal organizada que pueda sostener ese proceso? Hay mucho para hablar y el tiempo vuela. Entonces vamos a hacer esta más sencilla, porque mencionaste ahí dos perfiles, ¿no? ¿Quiénes son los que trabajan la economía popular en nuestra zona? Y en todo caso, si tiene algún perfil compartido con los que vos ves que trabajan en la economía informal, ponele. La economía informal es todo lo que no esté explicado o tributado en nuestro caso o reglamentado por el Estado. Entonces, todas las actividades que nosotros conocemos, desde, no sé, la persona que vende... cosas en la calle. Claro, torta parrilla, hasta la persona que trabaja en la casa limpiando y que no tiene ningún aporte, entra dentro de lo que es la categoría de economía informal, que es una mirada del Estado. ¿Por qué es informal? Porque no aparece registrada. Porque no está formalizado, porque en el caso de la... chicas o incluso muchachos que trabajan en casa y no tienen un marco normativo, ahí hay un incumplimiento en todo caso, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de los lugares que venden hamburguesas o roticerías también tienen un montón de empleo informal, por más que sea una actividad que está regulada. Muy regulada. Claro. Eso sería toda la economía informal. Y la economía popular, analíticamente también estaría incorporada o estarían incorporadas estas personas, pero lo que cambia es que hay un proceso de organización sostenido por los movimientos sociales de ese trabajo. Y las actividades serían, por ejemplo, los talleres textiles, los merenderos. Yo trabajaba ahora en Resistencia, estuve haciendo trabajo de campo en una carpintería, por ejemplo, de mujeres. Ese tipo de actividades serían. ¿Y por qué se piensa la economía popular como un fenómeno social? ¿Por qué hay que estudiar? Y en todo caso, ¿por qué vos estudiás la economía popular? Y es un fenómeno social porque no hay, y ahí es como una contrapropuesta a la economía que piensa que el individuo toma todas las decisiones, o este sentido común de que el pobre es pobre porque quiere o porque no quiere trabajar. Cuando lo pensamos en términos... Eso no es así. No, al menos en las personas que yo conozco no. Y lo que... Ahí suele haber mucho prejuicio. Un montón. Y suele haber también una mirada que justifica que yo te quiera pagar cualquier cosa, ¿no? Entonces invisibilizo mi acción y deposito en el otro, digamos, la responsabilidad por no querer ser un esclavo en el siglo XXI, digamos, ¿no? Por ejemplo, la queja común de que no se puede conseguir personas para trabajar. En general, los salarios que pagan esas personas son incluso menores que las transferencias que otorgaba el Estado y otorga todavía hasta fin de año, que son paupérrimas también, que tampoco alcanzan para una canasta básica, por ejemplo. Pero sí. Entonces, ¿es un fenómeno social por eso? Porque nosotros lo pensamos en términos de cuáles son las fuerzas sociales que determinan. La tensión central es
no hay la cantidad de trabajo que necesitamos para la población que existe y no se está organizando ese trabajo en términos de lo que antes consideramos las grandes empresas o lo que sería el gran capital. Okay. Sin embargo, esa gente trabaja, que eso también es como importante, y generan un valor que no está siendo visibilizado o visto o medido por la economía hegemónica o la economía más tradicional o los instrumentos que la economía tradicional tiene para medir Aun cuando esto. el Estado está demandando a toda costa poder regularizar o blanquear su economía porque necesita plata, digamos, básicamente. Sí. Aún así le cuesta. Porque son fenómenos terriblemente complejos y aparte hay como muchas dimensiones de análisis y no es tan fácil. Esta idea de que el Estado no tiene o puede existir sin intermediación es como pensar que el Estado viene volando y de pronto puede distribuir sin que exista ningún tipo de intermediación humana. Claro. Incluso cuando hay intermediación tecnológica, muchos de los sectores populares necesitan la intermediación humana porque no siempre pueden manejar esa tecnología que baja el Estado. Claro. Entonces es súper complejo el problema y se lo está simplificando un montón y eso hace que los efectos de las políticas sean totalmente distintos a los que se esperan. Claro. Sin embargo, siguen teniendo efecto porque transmiten una información. Claro, y transmiten un sentido de qué valor tiene lo que está haciendo esa persona, lo que hizo, todos los procesos de organización del trabajo que tuvieron lugar desde el 2007 en adelante en la Argentina, en este momento se están destruyendo. Eso también implica una información de que organizarse para generar el ingreso no tiene valor desde la mirada del Estado. Claro. Después las organizaciones hacen otra cosa con eso. Y bueno, uno de los grandes temas justamente hoy tiene que ver con el trabajo. Entonces en estas investigaciones, ¿no? ¿Cuál es la organización que vos advertís que está sucediendo dentro de estas organizaciones? ¿Están trabajando en algo de eso o no? En función de este día a día que estamos transitando. Y la mayoría sí están tratando de reorganizar el trabajo como se puede, porque también prima un sálvese quien pueda, que es como lo que es la lógica que predomina. Entonces es como que hay dos instancias, las personas de la economía popular, que nosotros las denominamos así, que vienen trabajando aisladamente, en este momento están trabajando aisladamente. Mientras que las personas que venían organizándose, generando procesos de trabajo colectivos, están sosteniendo esos trabajos colectivos y están buscándole la vuelta, sería. No quiere decir que lo consigan fácilmente porque no estamos en un momento de crecimiento económico donde sea fácil, pero sí se están como dando procesos de organización. Laura, ¿y existe algún número sobre los impactos de estas economías en la economía general de la Argentina? No que yo maneje en este momento, sí hay estimaciones. Por ejemplo, el IFE fue una gran estimación de la cantidad de personas que estaban incorporadas dentro de lo que podríamos denominar economía informal en términos agregados y una gran parte de eso dentro de lo que sería la economía popular, que era alrededor de 8 millones de personas, que fueron más o menos las que recibieron el IFE durante la pandemia. Ese es el tamaño de una economía que no aparece claramente organizada en términos de empresa, de trabajo, de salarios. Y esa economía viene creciendo, según lo que podemos advertir, por la destrucción de trabajo privado que viene sucediendo o la escasa creación de nuevo trabajo privado. Eso hasta ahí. El aporte, de base eso es un quinto de la población, sí, de la población nacional, digamos, ¿no? Sí, sí, es mucho. Y, por ejemplo, para todas las personas que piensan que todas estas personas viven de subsidios del Estado, en el último registro que se mantenía, que era el registro de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, solamente el 20% recibía algún tipo de transferencia del Estado. Todo el resto se gestionaba de otra manera. El punto es que sabemos muy poco de esas maneras de gestionarse. Claro. Y ahí vuelvo a una pregunta que al final no contesté, que es ¿por qué es importante conocer o estudiar esto? Porque no conocemos justamente y es necesario empezar a implementar políticas que sean mucho más precisas y que incorporen los cambios que se vinieron dando. No puede ser que las políticas que se están implementando ahora, por ejemplo,
recuperen la lógica de las políticas de los 90, cuando en los 90 teníamos una situación, una sociedad y un contexto internacional que no es el de ahora. Te sintetizo a ver esta imagen para televisión, digamos, Ajá, ¿no? a ver. Es decir, hay gente que vive y no sabemos cómo vive. Y eso es lo que necesitamos saber, digamos, por qué vive, cómo vive, porque a la vista de los radares estatales, ponele, no se sabe. Y porque además hay algo del sistema de organización económico que está dicho en eso que miran esas personas, en esas posiciones específicas, que los que estamos en una posición más tradicional de recibir un salario, que pensamos o venimos estudiando dentro de determinados paradigmas, no alcanzamos a ver, y todo eso constituye el sistema actual, como ampliar la mirada sería la... Y entonces, por lo tanto, por todo lo que vinimos conversando hasta acá, es difícil definir también un rol de Estado presente, siglo XXI, año 2025, para este tipo de problemática. Sí, totalmente. Sobre todo cuando hay un discurso que plantea que el Estado no tiene que tener intermediarios, por ejemplo, y a su vez venimos de una larga tradición de achicamiento del Estado. Entonces, ¿con qué capacidades cuenta el Estado para resolver una realidad tan compleja y tan particular? En el momento en que se achicó el Estado desde los 90 hasta acá, con la salvedad de algunos gobiernos que sí intentaron generar capacidades estatales, es muy difícil que tenga las capacidades para lograr una política efectiva. Entonces, como los estamos dejando a las personas de los sectores populares a la buena de sí mismos y de su voluntad o del mercado, pero a la vez hay un mercado en términos del imaginario de estas personas que quitan al Estado que no está apareciendo. Entonces aparecen otras cosas, porque tampoco es que hay un vacío social o que las personas quedan en la nada. Esto también se genera una brecha cuando estas economías la manejan mujeres. ¿Cómo sería? En relación con economías del mismo tipo, pero con hombres también ahí la brecha que hay en el empleo formal, a igual tarea, menor salario, etcétera, etcétera, también se manifiesta acá. Sí, aparte las actividades que son, por ejemplo, del cuidado dentro de la economía popular están asociadas a mujeres. En los merenderos, en los copeos, en las actividades de cuidado, en general entre el 80 y el 90% son mujeres. O sea, sí hay una brecha y hay una reproducción de las lógicas del capital más tradicional que se replican en esta división del trabajo, en esta división sexual del trabajo dentro de los sectores populares. Desde aquella Laura que empezó con el software a esta otra que trabaja con... ¿qué me puedes decir sobre la importancia que tienen las perspectivas etnográficas para comprender estos fenómenos? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué te pasó a vos, digamos, no? Claro, y para mí es imposible, o hubiera sido imposible para la Laura del 2007-2008, entender esto sin poder incorporar la mirada de las personas con las que estaba interactuando, sin poder meterme en la cotidianidad de las personas, en entender las lógicas. Para hacer la tesis de doctorado o para hacer la investigación que estoy haciendo ahora, son procesos largos de estar con las mismas personas, de hablar muchas veces, de compartir actividades cotidianas para poder entender qué es lo que me están diciendo y qué es lo que ellas están valorando en cuanto a sus actividades. Y a partir de ese estar ahí es donde yo al menos intento comprender cómo funciona el sistema económico en los sectores populares. Eso es imposible desde una mirada estadística, distante, fría y que evalúa lo que ya conoce. ¿Por qué? Porque acá para entender los sectores populares necesitamos desplazar lo que ya conocemos y ampliarlo, porque además es súper dinámico lo que pasa ahí. Entonces, lo que yo investigué desde el 2015 al 2019 para acá, para la ciudad de Corrientes, quizás ya llega tarde para entender lo que está pasando en este momento, porque pasaron un montón de cosas. Además, Argentina es como muy particular en sus procesos. Claro, no es darle voz al que no tiene voz, sino es prestarle oído, digamos, básicamente. Tal cual.
Sí, porque ellas pueden hablar por sí mismas. Claro. Y no es tomar la voz de ellas, sino poder interactuar con esa voz y también cuestionar a la Laura del 2007 y 2008 y con ello a toda la academia que uno tiene incorporada en una formación de grado para poder entender algo más. Es como ampliar la frontera del conocimiento. Para mí, para eso sirve la etnografía, además de que te vuelve una persona, sería es como aprendes habilidades humanas de escuchar, de interactuar, de poder entender que no tenés la verdad, que para un economista, imagínate que es difícil, eso fue un quiebre, pero sí, eso, Laura, fue re importante. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.